Buenos días, me presento, soy Jorge Fondevila Antolín, jefe de la Asesoría Jurídica de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria y presento una intervención o ponencia sobre la administración digital y el uso obligatorio de medios electrónicos ciudadanos o súbditos. Quiero agradecer a Lorenzo Cotino la oportunidad de participar en este blog que dirige él, y dicho esto, procedo cuanto antes a hacer exposición de mis consideraciones a este respecto. Pues bien, creo que es necesario y obligado a hacer una reflexión previa sobre cuál es la situación social que tenemos en este país para una implementación de la administración digital. Es cierto que la pandemia del COVID-19 aparentemente supuso un impulso en la implementación de la administración digital, pero a mi juicio claramente disfuncional. Es decir, se concibió esta como el bálsamo de Fierabrás que podía resolventar todos los problemas de gestión administrativa que presentan nuestras administraciones, muchos de ellos muy graves, y a través de un voluntarismo electrónico se intentó impulsar e imponer el uso de medios electrónicos a los ciudadanos. Esto, desde luego quiero que quede muy claro, no supone que yo tenga una posición contraria al uso de medios electrónicos, ni al contrario. Llevo desde el año 2013 trabajando en publicaciones, actividades y especialmente elaborando normativa y colaborando en la implementación de la administración electrónica en mi comunidad autónoma. Creo que no soy sospechoso precisamente de rechazar este nuevo mundo que se nos viene encima de la administración digital. Pero esto no supone que debamos olvidar que lo digital, y esto es clave, no es un instrumento en sí mismo y no es un fin en sí mismo. Lo importante es saber a dónde queremos ir y qué tipo de administración necesitan los ciudadanos. La administración debe estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. De manera que nos encontramos que se está utilizando o intentando dar un impulso a la administración digital imponiendo su uso, y digo imponiendo entrecomillado y remarcado en negrita, a los ciudadanos. Y esa imposición, a mi juicio, supone que estemos en presencia de lo que yo denomino un despotismo electrónico ilustrado. Un ejemplo de ello es el dislate y el disparate de la Administración General del Estado y de muchas otras administraciones, donde tras pasar el periodo de suspensión establecido por el estado de alerta, determinaron que las oficinas de asistencia en materia de registro tenían que funcionar, y todavía algunas funcionan con cita previa. De esa manera obligaban al uso del registro electrónico. Bien, esto es manifiestamente ilegal, es un disparate y a su mismo supone una clara, a mi juicio, violación de los derechos de los ciudadanos. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, la pregunta actual que debemos realizar o nos debemos formular es si la actual situación social permite establecer la obligación del uso de medios electrónicos de una forma general e indiscriminada a los ciudadanos. Y claro, a este respecto, si acudimos a los datos, observamos que la Agenda Digital España 2025 señala expresamente que el porcentaje de personas sin competencias digitales básicas en nuestro país es del 43%. Asimismo, en los trabajadores, la fuerza laboral en estos momentos es del 36% la carencia de dichas competencias digitales. Y si hablamos de la población desempleada, alcanza la cifra del 55%. Asimismo, el Plan Nacional de Competencias Digitales indica expresamente que casi 20 millones de ciudadanos españoles no poseen competencias digitales básicas. Bien, esto está claro
que supone la imposición del uso de medios electrónicos el desconocer la realidad, además de suponer en estos momentos una colisión con la recientemente aprobada Carta de Derechos Digitales de los Ciudadanos. A esto debemos añadir otra cuestión esencial, que es el problema de infraestructuras. Parece que aquí solamente concebimos la administración electrónica desde una visión centralizadora o de los grandes municipios o de municipios situados en áreas que tienen ciertas condiciones económico-sociales especiales. Nos olvidamos de la España despoblada, la España rural, donde, y me remito a un artículo de hace una semana publicado en El País, donde se recoge claramente y de modo detallado cómo en provincias como Valladolid, Soria, Palencia, en el ámbito rural, ni tan siquiera llega señal adecuada en los teléfonos móviles, menos aún en Internet. Nos estamos olvidando de una parte esencial de la población, que no cuentan con medios tecnológicos para poder acceder a los medios y uso electrónico. Claro, lógicamente, dicha esta situación, o este planteamiento, debemos preguntarnos, ¿existe un derecho de los ciudadanos a elegir el medio para relacionarse con la administración? A mi juicio la pregunta es clara, sí. Y en ese sentido coincido también con las consideraciones del profesor Martín Delgado, Urios Aparici, Martínez Gutiérrez, etc. Y esto hay que unirlo a las previsiones del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 39/2015. Y el artículo 14 establece que para poder imponer el uso obligatorio de medios electrónicos es necesario cumplir una serie de requisitos. Dos requisitos de carácter fáctico. Uno, que solamente se establece para ciertos colectivos. Y cuando dice ciertos colectivos debemos acudir a la RAE. Y cuando hablamos de la RAE, esta nos dice que un colectivo es un grupo unido por razones profesionales, laborales, etc. Desde luego, eso supone que no podemos imponer de modo generalizado e indiscriminado la obligación de uso de medios electrónicos. Un ejemplo de ello es el dislate de exigir a todos los opositores que usen medios electrónicos para concurrir a un procedimiento selectivo. De modo general, con independencia del tipo de oposición o el tipo de formación que tengan estos. Porque un opositor, o la condición de opositor, la tenemos todos los ciudadanos españoles al amparo del 23.2 de la Constitución española. Segundo, hay otro elemento, que son los requisitos concurrentes, es decir, la existencia y exigencia, que son concurrentes, de capacidad económica, técnica, dedicación profesional, que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos necesarios. Y esto tiene que estar acreditado en el expediente que se tramita al respecto. A esto debemos añadir que una vez que tengamos delimitados estos temas, a nuestro juicio, y así lo tengo expuesto en otros trabajos, es preciso acudir, a mi juicio, al uso del principio de proporcionalidad, o juicio de proporcionalidad, como lo califica el Tribunal Constitucional en su sentencia 207/96, y en concreto establecer los 3 escalones o subcriterios establecidos por la doctrina alemana al respecto. El juicio de idoneidad, que analiza si la medida es susceptible de lograr el objetivo propuesto; el juicio de necesidad, si no existe otra medida más moderada para la consecución del mismo propósito con igual eficacia; y el juicio de proporcionalidad, en sentido estricto, si la medida es ponderada o equilibrada, derivándose de ella más beneficios o ventajas para el interés general. Dicho esto, pues puedo destacar que tenemos una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de mayo de 2015, caso Zavodic contra Eslovenia, donde se considera precisamente que, examinada la ponderación, supone que los impedimentos originados por la mayor edad de los ciudadanos y la falta de accesibilidad electrónica de estos no procedía a exigir el uso obligatorio de medios electrónicos. O, por ejemplo, la última sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 6 de mayo del 2021, recurso de casación 150/2020, donde igualmente anula una orden ministerial del Ministerio de Sanidad, donde imponía el uso de medios electrónicos en un procedimiento selectivo. Por lo tanto, y con esto termino, entiendo que la denominada administración y el uso de medios electrónicos por los ciudadanos no es un fin en sí mismo, como ya he dicho, que estamos ante un medio esencial, importante, y que la clave pasa por estimular su uso
facilitar su uso, utilizar medios de aprendizaje, pero no la imposición. En segundo lugar, desde luego, está claro que es un derecho de opción y que por lo tanto la imposición tiene carácter excepcional y que no es admisible su imposición de modo generalizado e indiscriminado. Y con esto creo que quedan expuestas mis consideraciones al respecto. Muchas gracias y un saludo a todos y a todas.